El sol de la mañana caía como un mazo de oro sobre el polvo del camino. Don Ignacio, conocido en otros tiempos como el Halcón de la Sierra, caminaba con paso cansino hacia el corral de su pequeño rancho, El Refugio. No era más que unas cuantas hectáreas de tierra árida, un casucho de adobe con techo de lámina y un corral de madera medio podrida. Pero era suyo. O al menos, lo había sido durante los últimos 20 años. Ahora, un hombre con sombrero de charro nuevo y botas relucientes, don Rodolfo Valdés, pretendía quitárselo. La injusticia quemaba en el pecho de Ignacio, con más fuerza que el mezcal barato de la noche anterior. Le habían tendido una trampa con papeles que no entendía, con deudas que no recordaba haber contraído. La humillación de verse, a sus 65 años, despojado de lo único que le quedaba, era un nudo de amargura en la garganta. A su lado, con una fidelidad que cortaba el alma, estaba Relámpago. Un caballo alazán tostado, de crines como seda vieja, y ojos que guardaban la sabiduría de 17 años de caminos compartidos. Relámpago resopló suavemente, rozando con su hocico el hombro encorvado de su amo, como si entendiera el peso que lo agobiaba. «Ya sé, viejo amigo», susurró Ignacio, acariciando el cuello fuerte del animal. «Pero no hay nada que hacer. Ese hombre tiene la ley de su lado». O eso decía el documento que le habían entregado, una orden de desahucio. El rancho pasaría a manos de Valdés para saldar una supuesta deuda del difunto hermano de Ignacio, una deuda de la que él nunca supo. La escena en el juzgado del pueblo, una semana atrás, aún le taladraba la memoria. Don Rodolfo Valdés, un tipo con bigote bien recortado y un traje de charro, que gritaba más dinero que tradición, había presentado sus papeles con una sonrisa de triunfo. Ignacio, con su ropa humilde y sus manos callosas, se había sentido fuera de lugar entre aquellas paredes blancas y el escritorio pulcro del juez. Sus palabras, sus explicaciones torpes sobre cómo había trabajado esa tierra durante 2 décadas, se habían estrellado contra la frialdad de la ley escrita. El juez, un hombre serio de anteojos, había dictaminado que, a falta de un título de propiedad formal y con la evidencia de la deuda presentada por Valdés, el despojo era legítimo. Ignacio había salido de allí, sintiéndose más pequeño que una hormiga. Ahora, de vuelta en su rancho, cada rincón le gritaba un recuerdo. Allí, bajo el mezquite, había enterrado a su perro fiel, Centella. Más allá, cerca del pozo, su difunta esposa, Elena, había plantado unos geranios que ya no estaban. Relámpago caminaba junto a él, deteniéndose en los mismos lugares, como si también estuviera diciendo adiós. El animal parecía inquieto, más de lo usual. Sus orejas se movían constantemente, y en vez de bajar la cabeza a pastar, olfateaba el aire con insistencia, dirigiendo su mirada hacia la parte trasera del casucho, donde la tierra se elevaba ligeramente hacia un pequeño monte de cactus y piedras. Ignacio no le dio importancia, atribuyéndolo a la tensión del momento. El viento comenzó a soplar, levantando un remolino de polvo que danzó como un fantasma sobre la tierra seca. Relámpago se encabritó levemente, soltando un relincho corto y agudo, una nota de alarma que cortó la quietud opresiva de la tarde. No era un sonido cualquiera. Era el mismo relincho que usaba cuando olía una serpiente de cascabel o cuando sentía una tormenta acercarse. Ignacio frunció el ceño, mirando hacia donde el caballo clavaba su vista intensa. No había nada. Solo el monte, las piedras y la sombra alargada de la injusticia que se cernía sobre ellos. Pero por primera vez en semanas, una semilla de duda, minúscula y persistente, comenzó a germinar en el corazón del excharro. ¿Y si Relámpago no solo estaba inquieto por la mudanza? ¿Y si estaba intentando mostrarle algo? Algo que, tal vez, don Rodolfo Valdés no quería que nadie viera. El relincho del caballo aún resonaba en el aire, una pregunta sin respuesta que se mezclaba con el polvo y la desesperanza. La noticia llegó con el cartero del pueblo, un hombre viejo y murmurante que subía la cuesta en una bicicleta oxidada. Ignacio estaba amontonando sus pocas pertenencias en una carreta prestada, una silla de montar gastada pero bien cuidada, una sartén de hierro, el retrato de Elena con el marco de madera carcomido, y la vieja guitarra que ya no tañía desde hacía años. El cartero le extendió un sobre grueso y amarillento, con un sello de una notaría de un pueblo vecino, San Miguel del Monte.
Es de la notaría de don Tomás, Ignacio. Dice que es urgente, dijo el cartero, escudriñando el rancho con curiosidad malsana antes de marcharse pedaleando cuesta abajo. Con manos temblorosas, Ignacio abrió el sobre. Relámpago se acercó, posando su cabeza sobre el hombro del hombre, como si también quisiera leer. La carta era de un tal licenciado Anaya, albacea de la herencia de un hombre llamado Salvador Morales. Un nombre que le sonaba lejanamente, un compadre de su abuelo, un hombre solitario que vivía en las montañas. Salvador había fallecido hacía 3 meses, y según el documento, había dejado en herencia para Ignacio una propiedad, la Cabaña del Silencio, una choza medio derruida en lo alto de la Sierra del Viento, y todo su contenido. La descripción la pintaba como algo inútil, casi una ruina. Pero una frase llamó la atención de Ignacio, y el objeto de mayor valor que en ella se encuentre, que fue confiado a su custodia. ¿Qué objeto? La carta no lo especificaba. Don Rodolfo Valdés apareció entonces, en su camioneta pick-up nueva, levantando una nube de polvo que se posó sobre las escasas pertenencias de Ignacio. «Ya es hora de que desocupes, viejo», dijo con voz bronca, bajando del vehículo con aire de superioridad. «Tengo planes para este terreno. Lo convertiré en un criadero de toros de lidia, algo que si dará dinero, no este nido de ratas». Ignacio, sintiendo una ira fría, le mostró la carta. «Todavía no me he quedado sin nada, Valdés. Tengo esto». Valdés tomó el documento, lo leyó con una mueca de desdén, y soltó una carcajada seca. ¿La Cabaña del Silencio? Es una posilga abandonada en el monte. Salvador Morales era un loco que hablaba con las piedras. Te felicito, Ignacio. Has cambiado este pedazo de tierra por un cascajo. Te ahorraré el viaje, no vale ni el esfuerzo de subir a verla. Pero en ese momento, Relámpago, que había estado olisqueando el aire alrededor de Valdés, se puso tenso. Emitió un bufido fuerte, pateando el suelo con una de sus patas delanteras. Sus ojos, siempre serenos, brillaron con una luz de reconocimiento, o de advertencia. Valdés dio un paso atrás, incómodo. «Controla a tu bestia, viejo», dijo, arrojando la carta al suelo. Ignacio recogió el papel, y al hacerlo, notó que Relámpago no quitaba la mirada de la camioneta de Valdés. Más específicamente, de una caja de herramientas metálica que llevaba en la caja. El caballo resopló de nuevo, esta vez con un sonido que parecía una negación. Algo en la actitud de su compañero le dijo a Ignacio que Valdés no solo despreciaba la herencia, sino que le molestaba su existencia. Esa noche, acampando a la vera del camino con las estrellas como techo, Ignacio reflexionó. ¿Por qué un hombre como Salvador Morales, a quien apenas recordaba, le dejaría algo a él? ¿Y por qué la reacción de Valdés había sido tan despectiva, casi nerviosa? Relámpago dormía de pie junto a él, pero sus orejas seguían en movimiento, captando sonidos que el oído humano no podía percibir. La Cabaña del Silencio ya no parecía solo una ruina. Era un misterio. Un misterio que Valdés, por alguna razón, parecía querer disuadirlo de investigar. Ignacio miró a su caballo, a la luz de la luna plateando su lomo. «Mañana, Relámpago», susurró. «Mañana iremos a ver qué secreto guarda esa cabaña. Algo me dice que no todo es polvo y olvido allí». El animal movió la cabeza como asintiendo, y un nuevo propósito nació en el corazón del excharro. La partida no había terminado. Solo había cambiado de tablero. El camino hacia la Sierra del Viento era una serpentina de tierra y piedras que se enredaba en las faldas de la montaña. No era un camino para camionetas nuevas, sino para bestias seguras de paso y hombres con paciencia. Ignacio y Relámpago avanzaban lentamente. La altitud hacía que el aire fuera más frío y delgado. El paisaje era sobrecogedor, barrancos profundos, bosques de pinos que susurraban historias antiguas, y el silbido del viento que jugaba entre las rocas. Relámpago parecía renacer en ese entorno. Caminaba con una energía renovada, sus orejas siempre alerta, sus fosnas olfateando cada cambio en la brisa. Guiaba a Ignacio con suaves tirones de las riendas, eligiendo siempre el sendero más seguro, como si recordara el camino. Después de horas de ascenso, llegaron a un pequeño claro. Una casucha de madera y adobe,
con el techo de paja medio derrumbado, se alzaba frente a ellos. Era la cabaña del silencio. Una paz extraña, casi pesada, reinaba en el lugar. No se oía el canto de los pájaros. Ignacio ató a Relámpago a un poste fuera de la cabaña, y entró con cautela. El interior era espartano: una mesa coja, una cama de tablas con un jergón podrido, y un viejo baúl de cuero en un rincón, cubierto de polvo y telarañas. Ese debía ser el contenido. Con el corazón latiendo fuerte, Ignacio forzó la cerradura oxidada del baúl. No había oro, ni joyas. Solo unos papeles amarillentos, un diario con la cubierta de piel, y un objeto envuelto en un trapo de terciopelo descolorido. Desenvolvió el trapo. En su mano reposaba una espuela de charro, antigua y exquisitamente trabajada. No era una espuela cualquiera. Era de plata maciza, con una roseta elaborada y una estrella de 5 puntas en el centro. En el talón, unas iniciales estaban grabadas con elegancia: HDLS. Ignacio contuvo el aliento. Reconoció esas iniciales. Halcón de la Sierra. Esa era una de sus espuelas, la pareja de un juego que le habían robado hacía más de 20 años, en los días de su gloria, durante una trifulca en una cantina de pueblo. ¿Cómo había llegado esto a manos de Salvador Morales? Fue entonces cuando Relámpago, fuera de la cabaña, relinchó con fuerza. No era un relincho de alerta, sino uno agudo, casi angustiado. Ignacio salió corriendo. El caballo no estaba mirando hacia el bosque, sino hacia el interior del claro, hacia una roca grande y plana que parecía fuera de lugar. Relámpago raspaba el suelo con insistencia frente a la roca, escarbando la tierra suelta. Ignacio se acercó. Con un palo, ayudado por la insistencia de su caballo, logró mover un poco la piedra. No era una roca, era una losa. Y bajo ella, no había tierra compacta, sino hueco. Un agujero oscuro y profundo que despedía un olor a humedad y misterio. Relámpago se calmó de inmediato, mirando a Ignacio con sus ojos profundos, como diciendo: aquí está. Ignacio no podía creerlo. Su caballo no solo lo había guiado hasta la cabaña, sino que parecía conocer sus secretos. El primer hilo de una madeja muy enredada comenzaba a desenredarse, y apuntaba directamente a su pasado y a una espuela robada. ¿Qué más escondía aquel agujero en la tierra? La oscuridad del agujero era profunda, impenetrable. Ignacio, con las manos temblorosas, encendió una lámpara de aceite que encontró en la cabaña. La luz titilante reveló unos peldaños toscamente tallados en la roca que se hundían en las entrañas de la montaña. Era un escondite. Un refugio secreto. Con el corazón en un puño, bajó cuidadosamente, sintiendo el aire frío y húmedo pegarse a su piel. Relámpago permaneció arriba, quieto como un centinela, pero su inquietud era palpable. Resoplaba suavemente hacia la entrada, vigilante. La cámara secreta no era grande. Solo había un pequeño cofre de metal oxidado, y en un rincón, una pila de mapas antiguos enrollados y atados con cordeles. Ignacio abrió el cofre. No había monedas de oro, sino más papeles. Documentos de propiedad, mapas detallados de la región con marcas en lugares específicos, y una carta. La carta estaba dirigida a él. Para Ignacio el Halcón, el único hombre honrado que queda. La letra era temblorosa, de un hombre viejo. Era de Salvador Morales. En ella, Salvador se disculpaba. Confesaba haber estado presente la noche en que le robaron las espuelas a Ignacio, hacía más de 2 décadas. No fue el ladrón, pero sí testigo silencioso, amenazado por el verdadero culpable, un joven y ambicioso Rodolfo Valdés, quien, celoso de la fama de Ignacio, organizó el robo para humillarlo. Pero había más. Mucho más. Salvador revelaba que Valdés no se había detenido allí. Años después, había falsificado documentos para apropiarse de tierras, incluido el rancho de Ignacio, usando deudas inventadas y testigos falsos. El rancho El Refugio siempre había sido legítimamente de Ignacio. Valdés había construido su imperio sobre una red de mentiras y amenazas. Y lo más escalofriante, Salvador escribía que temía por su vida. Que Valdés sospechaba que él sabía demasiado. Si lees esto, es que ya no estoy, decía la carta.
Y él es el responsable. Ignacio salió del agujero, con los papeles apretados contra su pecho como si fueran un escudo. La revelación era un terremoto en su alma. Toda su desgracia, su humillación, la pérdida de su rancho, todo era obra de la envidia y la avaricia de un solo hombre. Relámpago se acercó y hundió su nariz en el hombro de Ignacio, como si absorbiera el dolor y la rabia que lo embargaban. El excharro miró a los ojos de su caballo, y vio en ellos no solo lealtad, sino una comprensión profunda. Este animal, de alguna manera inexplicable, había sabido siempre la verdad. Lo había guiado hasta aquí, hasta las pruebas que podían devolverle su honor y su tierra. Pero la alegría de la descubierta pronto se tornó en frío temor. Si Valdés era capaz de todo eso, ¿hasta dónde llegaría para proteger su secreto? Ignacio no era un hombre joven. Estaba solo en la montaña, con un caballo como único aliado. De repente, el silencio de la sierra se volvió amenazador. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, podía ser una advertencia. Valdés tenía ojos y oídos en todas partes. Y ahora, Ignacio no solo tenía que recuperar lo que era suyo, sino hacerlo con la vida puesta en peligro. Las pruebas estaban en sus manos, pero llevarlas ante la justicia significaba caminar directamente hacia la guarida del lobo. Y el lobo, sin duda, ya estaba al acecho. La decisión estaba tomada. Ignacio no podía quedarse en la cabaña. Valdés, tarde o temprano, se daría cuenta de que no se había conformado con su herencia inútil, y vendría a investigar. Con los documentos y el diario de Salvador Morales metidos en una alforja, y la espuela de plata guardada en su bolsillo como un talismán de la verdad, montó sobre Relámpago. Vamos, amigo. Tenemos que bajar a San Miguel del Monte. El licenciado Anaya, el albacea, tiene que ver esto. Relámpago, como si entendiera la urgencia, inició el descenso con una agilidad sorprendente, sus cascos encontrando un ritmo seguro y rápido en el sendero pedregoso. Desenvolvió el trapo. En su mano reposaba una espuela de charro, antigua y exquisitamente trabajada. No era una espuela cualquiera. Era de plata maciza, con una roseta elaborada y una estrella de 5 puntas en el centro. En el talón, unas iniciales estaban grabadas con elegancia: HDLS. Ignacio contuvo el aliento. Reconoció esas iniciales. Halcón de la Sierra. Esa era una de sus espuelas, la pareja de un juego que le habían robado hacía más de 20 años, en los días de su gloria, durante una trifulca en una cantina de pueblo. ¿Cómo había llegado esto a manos de Salvador Morales? Fue entonces cuando Relámpago, fuera de la cabaña, relinchó con fuerza. No era un relincho de alerta, sino uno agudo, casi angustiado. Ignacio salió corriendo. El caballo no estaba mirando hacia el bosque, sino hacia el interior del claro, hacia una roca grande y plana que parecía fuera de lugar. Relámpago raspaba el suelo con insistencia frente a la roca, escarbando la tierra suelta. Ignacio se acercó. Con un palo, ayudado por la insistencia de su caballo, logró mover un poco la piedra. No era una roca, era una losa. Y bajo ella, no había tierra compacta, sino hueco. Un agujero oscuro y profundo que despedía un olor a humedad y misterio. Relámpago se calmó de inmediato, mirando a Ignacio con sus ojos profundos, como diciendo: aquí está. Ignacio no podía creerlo. Su caballo no solo lo había guiado hasta la cabaña, sino que parecía conocer sus secretos. El primer hilo de una madeja muy enredada comenzaba a desenredarse, y apuntaba directamente a su pasado y a una espuela robada. ¿Qué más escondía aquel agujero en la tierra? La oscuridad del agujero era profunda, impenetrable. Ignacio, con las manos temblorosas, encendió una lámpara de aceite que encontró en la cabaña. La luz titilante reveló unos peldaños toscamente tallados en la roca que se hundían en las entrañas de la montaña. Era un escondite. Un refugio secreto. Con el corazón en un puño, bajó cuidadosamente, sintiendo el aire frío y húmedo pegarse a su piel. Relámpago permaneció arriba, quieto como un centinela, pero su inquietud era palpable. Resoplaba suavemente hacia la entrada, vigilante. La cámara secreta no era grande. Solo había un pequeño cofre de metal oxidado, y en un rincón,
una pila de mapas antiguos enrollados y atados con cordeles. Ignacio abrió el cofre. No había monedas de oro, sino más papeles. Documentos de propiedad, mapas detallados de la región con marcas en lugares específicos, y una carta. La carta estaba dirigida a él. Para Ignacio el Halcón, el único hombre honrado que queda. La letra era temblorosa, de un hombre viejo. Era de Salvador Morales. En ella, Salvador se disculpaba. Confesaba haber estado presente la noche en que le robaron las espuelas a Ignacio, hacía más de 2 décadas. No fue el ladrón, pero sí testigo silencioso, amenazado por el verdadero culpable, un joven y ambicioso Rodolfo Valdés, quien, celoso de la fama de Ignacio, organizó el robo para humillarlo. Pero había más. Mucho más. Salvador revelaba que Valdés no se había detenido allí. Años después, había falsificado documentos para apropiarse de tierras, incluido el rancho de Ignacio, usando deudas inventadas y testigos falsos. El rancho El Refugio siempre había sido legítimamente de Ignacio. Valdés había construido su imperio sobre una red de mentiras y amenazas. Y lo más escalofriante, Salvador escribía que temía por su vida. Que Valdés sospechaba que él sabía demasiado. Si lees esto, es que ya no estoy, decía la carta. Y él es el responsable. Ignacio salió del agujero, con los papeles apretados contra su pecho como si fueran un escudo. La revelación era un terremoto en su alma. Toda su desgracia, su humillación, la pérdida de su rancho, todo era obra de la envidia y la avaricia de un solo hombre. Relámpago se acercó y hundió su nariz en el hombro de Ignacio, como si absorbiera el dolor y la rabia que lo embargaban. El excharro miró a los ojos de su caballo, y vio en ellos no solo lealtad, sino una comprensión profunda. Este animal, de alguna manera inexplicable, había sabido siempre la verdad. Lo había guiado hasta aquí, hasta las pruebas que podían devolverle su honor y su tierra. Pero la alegría de la descubierta pronto se tornó en frío temor. Si Valdés era capaz de todo eso, ¿hasta dónde llegaría para proteger su secreto? Ignacio no era un hombre joven. Estaba solo en la montaña, con un caballo como único aliado. De repente, el silencio de la sierra se volvió amenazador. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, podía ser una advertencia. Valdés tenía ojos y oídos en todas partes. Y ahora, Ignacio no solo tenía que recuperar lo que era suyo, sino hacerlo con la vida puesta en peligro. Las pruebas estaban en sus manos, pero llevarlas ante la justicia significaba caminar directamente hacia la guarida del lobo. Y el lobo, sin duda, ya estaba al acecho. La decisión estaba tomada. Ignacio no podía quedarse en la cabaña. Valdés, tarde o temprano, se daría cuenta de que no se había conformado con su herencia inútil, y vendría a investigar. Con los documentos y el diario de Salvador Morales metidos en una alforja, y la espuela de plata guardada en su bolsillo como un talismán de la verdad, montó sobre Relámpago. Vamos, amigo. Tenemos que bajar a San Miguel del Monte. El licenciado Anaya, el albacea, tiene que ver esto. Relámpago, como si entendiera la urgencia, inició el descenso con una agilidad sorprendente, sus cascos encontrando un ritmo seguro y rápido en el sendero pedregoso. Pero el monte tenía oídos. Y ojos. A medio camino, mientras atravesaban un cañón estrecho con paredes de roca a ambos lados, Relámpago se detuvo en seco. Emitió un bufido de alarma, echando las orejas hacia atrás. Ignacio tensó los músculos, escaneando los riscos. De pronto, una piedra del tamaño de un puño cayó y rebotó a unos metros de ellos. Luego otra. No era natural. Alguien estaba arriba. Apurate, Relámpago. Gritó Ignacio, espoleando al animal. El caballo arrancó en un galope veloz, esquivando las rocas que ahora caían con más frecuencia, como una lluvia mortífera. Eran 2 hombres, gritándose entre ellos desde lo alto de las paredes del cañón. Córtele el paso, por allá. No dejen que llegue al pueblo. Era una emboscada. Valdés había actuado más rápido de lo esperado. Ignacio, agachado sobre el cuello de Relámpago, sintió el viento silbar en sus oídos. El caballo, con una inteligencia sobrehumana, zigzagueaba para evitar ser alcanzado. De pronto,
Uno de los hombres apareció frente a ellos, al final del cañón, blandiendo un machete. Relámpago, sin vacilar, se encabritó con una fuerza que Ignacio no le conocía, lanzando sus patas delanteras contra el hombre, que cayó al suelo con un grito ahogado. Fue un movimiento de charrería pura, un piafe defensivo que el animal ejecutó por instinto para proteger a su amo. Atravesaron el cañón y se adentraron en un bosque más espeso, perdiendo a sus perseguidores entre los árboles. Jadeantes, se detuvieron junto a un arroyo. Ignacio bajó de la montura y abrazó el cuello de Relámpago. «Me salvaste la vida, viejo amigo», susurró con voz quebrada. El caballo resopló, su aliento formando nubes en el aire frío. Estaban a salvo por ahora, pero el mensaje era claro. Valdés no se detendría ante nada. Ya no se trataba solo de un despojo de tierra, se trataba de un secreto que podía destruir al poderoso don Rodolfo. La confrontación era inevitable y sería a vida o muerte. Al caer la noche, llegaron a las afueras de San Miguel del Monte. El pueblo dormía. La oficina del licenciado Anaya estaba en la plaza central, oscura y cerrada. Ignacio decidió esperar al amanecer escondido en una ermita abandonada a las afueras. Mientras acomodaba a Relámpago en un rincón protegido, revisó la alforja. Los documentos estaban intactos. Pero al sacar la espuela, a la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, notó algo que no había visto antes. En el interior de la roseta, casi oculta por la labor de la plata, había una pequeña inscripción. No eran solo las iniciales. Era una fecha. La fecha de la trifulca en la cantina. Y debajo, una palabra grabada con letra minúscula. Testigo. Ignacio frunció el ceño. Era la espuela no solo un trofeo robado, sino una prueba material que Valdés quiso eliminar. Salvador Morales no solo fue testigo, tal vez había algo más, algo que la espuela podía revelar. El misterio se profundizaba, y con él, el peligro. Mañana lo enfrentarían todo, pero esta noche, en la soledad de la ermita, Ignacio sintió el peso de su pasado y la sombra de su enemigo acercándose más que nunca. La mañana en San Miguel del Monte amaneció con un cielo despejado, y un sol que no lograba calentar el frío en el corazón de Ignacio. Dejó a Relámpago atado de forma discreta en un callejón cerca de la plaza, con un montón de heno fresco que había conseguido, y se dirigió a la notaría con paso firme. El licenciado Anaya era un hombre mayor, de rostro amable pero cansado. Escuchó a Ignacio con paciencia mientras éste, con voz emocionada, contaba su historia y mostraba los documentos del baúl, la carta de Salvador y la espuela. Le habló de la emboscada, de la confesión póstuma y de la maldad de Rodolfo Valdés. Anaya examinó los papeles con detenimiento, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Esto es muy serio, don Ignacio», dijo finalmente. «Son acusaciones graves contra un hombre poderoso. Necesitamos llevar esto ante un juez. Pero no el juez de tu pueblo, es evidente que Valdés tiene influencia allí. Tenemos que ir a la ciudad, a la capital del estado». La idea aterrorizó a Ignacio. La ciudad era un mundo desconocido y hostil para un hombre de campo como él. Pero no había opción. Mientras salían de la notaría para buscar transporte, la camioneta de Rodolfo Valdés irrumpió en la plaza, frenando bruscamente. Valdés bajó, acompañado de dos de sus matones. Su rostro estaba congestionado por la rabia. «Anaya», gritó. «Ese viejo loco le está mintiendo. Esos documentos son falsos. Morales era un mentiroso y un borracho». La gente en la plaza comenzó a congregarse, murmurando. Se había formado un escándalo. Ignacio, sintiéndose acorralado, retrocedió unos pasos. Valdés se acercó, señalándolo con dedo acusador. «Quiere quedarse con mi tierra, con mi rancho. Es un ladrón». En ese momento de máxima tensión, cuando las palabras de Valdés envenenaban el aire y la gente miraba a Ignacio con desconfianza, un sonido cortó la plaza como un cuchillo. Un relincho. No era el relincho de cualquier caballo. Era el relincho de Relámpago, agudo, claro, y cargado de una urgencia sobrenatural. El sonido era tan potente que hizo callar a todos. Todas las miradas se volvieron hacia el callejón. Relámpago había logrado soltarse y avanzaba hacia la plaza, no al trote,
sino con un paso majestuoso y firme, su cabeza alta, sus ojos fijos en Valdés. El caballo se detuvo frente al grupo. Ignacio, Valdés, Anaya, y toda la plaza observaban, paralizados. Relámpago entonces, con un movimiento increíble, bajó la cabeza y raspó el suelo con su pata delantera, una y otra vez, justo frente a Valdés. Luego, alzó la mirada y clavó sus ojos oscuros en el hombre, emitiendo un bufido profundo y desafiante. No hubo necesidad de palabras. El gesto del animal era una acusación muda, pero más elocuente que cualquier discurso. Era el gesto de un testigo. El gesto que había hecho frente a la losa en la cabaña, frente a la verdad escondida. La escena fue tan poderosa, tan cargada de emoción y verdad animal, que el mismo Valdés palideció. Dio un paso atrás, titubeante. Ese maldito animal. Balbuceó, pero su voz había perdido toda su arrogancia. El licenciado Anaya, observando la interacción, tomó una decisión. Esto ya no es solo un asunto de papeles, dijo con voz firme, dirigiéndose a la multitud. Hay una verdad aquí que clama. Y será un juez, el juez de distrito que llega hoy de inspección, quien la escuche. Ahora mismo. La suerte estaba echada. El relincho de Relámpago había sido la campana que llamaba a juicio. No era el final, sino el comienzo del enfrentamiento final. La sala de audiencias improvisada en la presidencia municipal era pequeña y estaba abarrotada. La noticia del juicio del charro y su caballo se había esparcido como pólvora. Ignacio, con su ropa humilde, estaba de un lado. Rodolfo Valdés, bien trajeado pero con el rostro pálido y sudoroso, del otro. El licenciado Anaya presentó los documentos ante el juez de distrito, un hombre de edad madura y mirada penetrante. Luego, tomó la palabra para relatar toda la historia: la herencia, la cabaña, el diario de Salvador, la confesión del robo de las espuelas y la trama de despojo. Valdés, defendido por un abogado de ciudad, negó todo con vehemencia. Son invenciones de un viejo senil y de un fracasado que quiere robar mi propiedad. No tienen pruebas contundentes. Gritaba. La situación se estancaba. Era la palabra de un hombre humilde y un diario póstumo contra la de un hombre poderoso. El juez, aunque parecía inclinarse por la historia de Ignacio, necesitaba algo más. Una confesión o una prueba física irrefutable, dijo con pesar. Algo que vincule directamente al señor Valdés con estos actos. Fue entonces cuando Ignacio, sintiendo que todo se derrumbaba, recordó la espuela. La sacó de su bolsillo. Señor juez, dijo con voz clara, aunque le temblaban las manos. Esta espuela me fue robada hace más de 20 años por orden de ese hombre. Es la prueba de que Salvador Morales decía la verdad. Valdés soltó una risa forzada. ¿Una espuela? Hay miles como esa. No prueba nada. Pero en ese momento, desde fuera de la sala, se oyó de nuevo el relincho de Relámpago. Era un sonido insistente, que llamaba la atención. El juez, intrigado por el animal que tanto había oído mencionar, ordenó que lo trajeran a la entrada de la sala. Relámpago fue llevado, y su presencia imponente llenó el espacio. El caballo estaba tranquilo, pero sus ojos recorraron la sala hasta posarse en Valdés. Entonces, sucedió lo inesperado. Relámpago se acercó lentamente a la mesa del juez. Ignacio, sin saber por qué, tomó la espuela y se la mostró. Esto es lo que encontré, amigo. El caballo olfateó la espuela, y luego, de forma deliberada, se giró y se dirigió directamente hacia Rodolfo Valdés. Valdés, aterrorizado, retrocedió contra la pared. Aléyenlo de mí. Esa bestia está endemoniada. Relámpago se detuvo a 1 metro de él, bajó la cabeza, y con un suave movimiento, comenzó a olfatear la bolsa del traje de Valdés. Luego, levantó la cabeza y relinchó, una vez, fuerte y claro, mirando al juez. El juez, con un presentimiento, ordenó a un oficial: revise el bolsillo interior de su saco, señor Valdés. Valdés se resistió, forcejeando, pero el oficial logró sacar un pequeño objeto que brilló bajo la luz de la sala. Era la otra espuela del juego. La pareja perfecta de la que llevaba Ignacio. Idéntica, con las mismas iniciales, HDL, S,
y, como descubrirían después, la misma fecha y la palabra testigo grabada en la roseta. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Valdés se desplomó en su silla, derrotado. Había llevado consigo, como un trofeo siniestro o un recordatorio de su culpa, la prueba que lo condenaba. La evidencia era irrefutable. El caballo, de una manera que nadie podía explicar, había sabido. Había guiado a todos hacia la verdad final. No con palabras, sino con una conexión profunda con la justicia que los humanos a menudo olvidan. La revelación fue tan potente que la misma multitud enmudeció, comprendiendo que habían presenciado algo milagroso. La verdad, al fin, estaba desnuda. El silencio en la sala de audiencias era pesado, cargado del estupor de la revelación. Rodolfo Valdés, con la espuela gemela brillando en la mano del oficial, como un estigma de su culpa, parecía haberse encogido dentro de su costoso traje. Su máscara de poder y arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto a un hombre asustado y vencido. Bajo la mirada acusadora del juez, del licenciado Anaya, de Ignacio, y sobre todo, de los ojos profundos e inteligentes de Relámpago, su resistencia se quebró por completo. «Basta», murmuró, con la voz quebrada. «Basta ya». Y entonces, con la cabeza gacha, comenzó a hablar. Confesó todo. La envidia que le corroía desde joven hacia Ignacio, el halcón, el charro que todos admiraban y del que él, a pesar de su dinero, nunca podría ser. Confesó el robo de las espuelas, planeado para humillarlo. Confesó cómo, con los años, esa envidia se transformó en una ambición desmedida. Había falsificado la deuda del hermano de Ignacio, había sobornado a un par de funcionarios, y había amenazado a testigos como Salvador Morales para construir su imperio sobre tierras robadas. El refugio era solo la última de una lista de propiedades que había arrebatado a gente humilde que no podía defenderse. Mientras hablaba, la gente en la sala escuchaba con una mezcla de indignación y lástima. Ignacio lo observaba, y en lugar de rabia, sintió una pena inmensa. El hombre que lo había arruinado era, en el fondo, un pobre diablo, un alma vacía que nunca encontró valor en sí mismo. La justicia humana, representada por el juez, tomaba nota de cada palabra, sellando el destino de Valdés. Iría a prisión. Su imperio de mentiras se desmoronaría. Cuando terminó su confesión, Valdés levantó la mirada y por primera vez, sus ojos se encontraron directamente con los de Relámpago. Una extraña comprensión pasó entre el hombre y el animal. Ese caballo. Cícero Valdés. La primera vez que fui al rancho de Ignacio, hace años, ese caballo me miró así. Con esos ojos, como si pudiera ver dentro de mí, como si supiera todo lo que yo había hecho. Por eso siempre le tuve miedo. Era la última pieza del puzzle. La conexión inexplicable entre el caballo y la verdad. Relámpago no había olido la espuela en el bolsillo de Valdés. Había olido la culpa, el miedo, la podredumbre en su alma. Y había guiado a su amo para sacarla a la luz. El juez dictó sentencia allí mismo. La propiedad de El Refugio era restituida inmediatamente a Ignacio. Todas las demás propiedades ilegítimamente adquiridas por Valdés serían investigadas y devueltas a sus dueños legítimos. Valdés fue puesto bajo arresto. La multitud estalló en aplausos y vítores para Ignacio. Pero él no los escuchaba. Se acercó a Relámpago y enterró su rostro en el cuello del animal, dejando que las lágrimas de alivio, de justicia y de una tristeza profunda corrieran libremente. No había sido su victoria. Había sido la victoria de la verdad, de la lealtad y de un amor que trascendía lo humano. Su caballo, su fiel Relámpago, había sido el ángel guardián que lo había llevado de vuelta a casa. El regreso a El Refugio fue una procesión de triunfo. La noticia había volado por los pueblos de la región. Gente que antes miraba a Ignacio con lástima o indiferencia ahora salía a la vera del camino a saludarlo, a vitorearlo, a extenderle la mano. ¡Viva el halcón de la sierra! Gritaban algunos, recordando su antigua gloria. Ignacio, montado sobre Relámpago, quien caminaba con la cabeza en alto y un aire de nobleza serena, saludaba con modestia. No sentía orgullo, sino una paz profunda, una quietud en el alma que no experimentaba desde hacía décadas. La justicia, aunque tardía,
era un bálsamo curativo. Al cruzar el pequeño arroyo que marcaba el límite de su tierra, una emoción abrumadora lo invadió. Allí estaba. Su rancho. La tierra por la que había sudado, llorado, y por la que había casi perdido la esperanza. Ahora era suya otra vez, de una manera más profunda y significativa que antes. No era solo una propiedad, era un símbolo de su dignidad restaurada. Al acercarse al casucho de adobe, vio que algo había cambiado. Un grupo de vecinos, organizados por el viejo cartero y otras personas a las que Valdés había perjudicado de alguna manera, se habían juntado para arreglar el techo de lámina, limpiar el corral y pintar la puerta con un color verde esperanza. Era la bienvenida a casa de una comunidad que se redimía. Ignacio bajó de relámpago y caminó lentamente hacia el centro de su tierra. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra seca y lo apretó con fuerza entre sus dedos. Era la misma tierra, pero ahora olía a libertad, a justicia. Relámpago se acercó y rozó con su hocico la espalda de Ignacio, como bendiciendo el momento. El excharro se levantó y abrazó a su caballo. «Es tan tuyo como mío, Relámpago», le dijo, y el animal relinchó suavemente, como en acuerdo. Eran socios en esta victoria, compañeros de alma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, encendió una fogata en el patio. Se sentó en una silla que le habían regalado, con la guitarra en las manos. Al principio, los dedos torpes no encontraban los acordes, pero poco a poco, una vieja canción de la tierra, una canción ranchera sobre el amor a los caballos y a la libertad, comenzó a brotar de las cuerdas. Su voz era ronca, gastada por los años y el sufrimiento, pero llena de una verdad nueva. Relámpago, recostado cerca de él, movía las orejas al ritmo de la música, sus ojos semicerrados en un estado de paz absoluta. No había riqueza material, no había lujos. Pero había algo infinitamente más valioso: el honor recuperado, el hogar reconquistado y la lealtad inquebrantable de un amigo de cuatro patas. La historia del excharro y su caballo ya no era una tragedia, sino una leyenda que comenzaba a circular por los pueblos, una lección de que la verdad, al final, siempre encuentra su camino. Pasaron los meses. La primavera llegó a El Refugio, con una fuerza que Ignacio no recordaba. La tierra, antes agrietada por la sequía y la tristeza, ahora brotaba con un verde tenaz. Ignacio, con una energía renovada, trabajaba su tierra desde el amanecer. Ya no estaba solo. Algunos de los hombres a los que Valdés había despojado, y que ahora recuperaban sus tierras gracias al caso que Ignacio había abierto, venían a ayudarlo a cambio de que él los orientara. Se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia y en un consejero para los humildes. El halcón de la sierra había renacido, no como un ídolo charro, sino como un patriarca sabio y sereno. Relámpago, en su vejez, gozaba de un estatus casi sagrado. Ya no se usaba para trabajos duros. Pastaba libremente por el rancho, siendo el dueño y señor de todos los espacios. Los niños del pueblo vecino venían a visitarlo, y él, con una paciencia infinita, se dejaba acariciar y les comía zanahorias de las manos. La gente contaba la historia de cómo su relincho había hecho callar a un hombre poderoso y había revelado la verdad frente a un juez. Decían que Relámpago no era un caballo común, que tenía un don, que era un mensajero de la justicia divina. Se había convertido en una leyenda viva. Una tarde, Ignacio estaba sentado bajo el mezquite, junto a la pequeña lápida que había puesto en memoria de Salvador Morales, agradeciéndole por su última valentía. Relámpago se acercó y se recostó a su lado, con un suspiro profundo de bienestar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ignacio puso una mano sobre el lomo del animal, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido calmado de su corazón. No había necesidad de palabras. Todo estaba dicho. Todo estaba sanado. Mirando hacia el horizonte, donde las montañas se fundían con el crepúsculo, Ignacio supo que su historia tenía un final perfecto. No era un final de riquezas o de fama, sino de paz interior. La injusticia lo había humillado, pero no lo había quebrado. La lealtad de su caballo lo había salvado, no solo materialmente, sino espiritualmente. Le había recordado que los valores más importantes, la honestidad, la dignidad, el amor inquebrantable, no se compran con dinero,
se cultivan con el corazón. Y así, el ex-charro y su fiel caballo, bajo el inmenso cielo mexicano, se convirtieron en algo más que hombre y bestia. Se convirtieron en un recordatorio eterno de que hasta en los corazones más heridos puede florecer la esperanza, y que a veces, la voz de la verdad no viene en palabras humanas, sino en el relincho puro y claro de un amigo leal. La leyenda del relincho que desató la justicia seguiría corriendo de boca en boca, calentando el corazón de los que luchan y creen que, contra toda esperanza, la bondad siempre encuentra su camino de vuelta a casa.